Muchísimas gracias a FAES por esta amable invitación para estar esta tarde aquí con ustedes, y muchas gracias también, por supuesto, a Cayetana por la invitación como organizadora del curso, y a Carmen por sus amables palabras también. A lo largo de los próximos 20 minutos que creo que tengo aproximadamente, lo que quiero hacer es una presentación estructurada en torno a cuatro puntos, con la idea de responder a la pregunta que se planteaba en el título. El título planteaba el análisis del Estado Islámico y de las estrategias antiterroristas. Los 4 puntos que quiero sirvan de índice y de hilo conductor, para evitar a lo mejor que alguno se duerma. Alguno está dando ya la cabezada, vamos a hacer el esfuerzo, es una hora mala. En esos 4 puntos, lo que quiero en primer lugar es plantear los rasgos característicos de este tipo de amenaza. Es una amenaza muy peculiar. Cayetana ya ha introducido algunos de esos factores diferenciales, pero me parece que es importante aludir a esos rasgos distintivos y diferenciadores de este tipo de terrorismo para poder comprender posteriormente y responder a esa pregunta sobre las estrategias antiterroristas. En segundo lugar, además de ocuparme de esos rasgos característicos o factores distintivos, quiero resumir algunos de los factores que explican por qué nuestro país va a continuar siendo blanco de esta violencia terrorista, y creo que son factores importantes también porque van a determinar el tipo de estrategia que entiendo es oportuna para hacer frente a este tipo de terrorismo. En tercer lugar, me quiero ocupar de una distinción entre amenaza y riesgo, porque es muy común intentar definir estrategias antiterroristas ocupándose única y exclusivamente de las amenazas, pero no de los riesgos, cuando hay una diferencia entre ambos muy importante. Los riesgos, si se afrontan antes de que se desarrollen y devengan en amenaza, son más sencillos de ser confrontados que cuando ya se han materializado en amenaza. Y en concreto, ya les adelanto, tenemos en nuestro país unos riesgos muy considerables, como son el de las ideas radicales y no democráticas. Ideas radicales y democráticas que, vinculadas al terrorismo yihadista, pueden tener efectos devastadores. Y por lo tanto, me parece oportuno también ocuparme de ese tipo de riesgo. Para pasar a ese cuarto punto, el de las conclusiones, en el que intentaré esbozar un poco el marco en el cual se podrían inscribir unas determinadas estrategias o los elementos, los componentes de lo que entiendo puede ser una estrategia apropiada para este tipo de terrorismo. Para empezar con esos rasgos característicos, me parece importante de este tipo de terrorismo, el terrorismo yihadista, me parece en primer lugar importante destacar que se manifiestan elementos de cambio y permanencia. A pesar de que el tipo de terrorismo que estamos contemplando nos impacta, genera un shock tremendo por la brutalidad, por esa intensidad del terror, tenemos que tener en cuenta que tiene elementos novedosos, pero también elementos de continuidad. No podemos olvidar que en otro tipo de campañas terroristas, en nuestras propias democracias occidentales europeas, también se han llevado a cabo actos brutales similares a algunos de los cuales estamos viendo. Lo que ocurre es que están ya en el olvido. Por ejemplo, en los años 70, en una sociedad democrática como Reino Unido, en Belfast, había un grupo de asesinos que decapitaba a sus víctimas, y lo hacía con unos motivos muy racionales, como los que utiliza el autodenominado Estado Islámico: generar terror, aterrorizar y condicionar conductas. Y hay numerosos ejemplos también de otro tipo de atentados terroristas que nos muestran que no es todo absolutamente novedoso en este tipo de terrorismo, por mucho que los medios de comunicación, que también tienen un papel muy importante, destaquen a veces aspectos que, insisto, tienen un cierto componente de novedad, pero no son absolutamente novedosos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que debemos aprender de experiencias pasadas para poder hacer comparaciones y hacer análisis evolutivos de amenazas que hemos enfrentado, cómo las hemos enfrentado, cuáles han sido los aciertos, cuáles los errores, para aplicarlos a este tipo de terrorismo, que sí tiene algunos rasgos específicos de este tipo de amenaza yihadista. Uno de esos rasgos descriptivos es precisamente la combinación de elementos políticos y religiosos. Este tipo de terrorismo, el yihadista, interrelaciona motivaciones tanto políticas como religiosas. Los objetivos que el Estado Islámico persigue y
otros actores, no son solamente de tipo religioso, sino también de tipo político, de manera que ya es posible adelantar nuestra respuesta, también habrá de tener en cuenta esas dos dimensiones, tanto la política como la religiosa. Además de esa interrelación entre aspectos políticos y religiosos, es muy importante destacar el carácter internacional y transnacional de este tipo de terrorismo. El objetivo que persigue tiene una dimensión global, planetaria, no se circunscribe a un ámbito geográfico determinado, delimitado, como ocurría con otras organizaciones terroristas cercanas a nosotros, como podían ser ETA, IRA, Grapo, ese tipo de terrorismo inscrito en una etapa histórica diferenciada. En un tercer lugar, es un rasgo característico también la diversidad de la amenaza, la estructura multiforme. Cuando analizamos el tipo de terrorismo al que nos enfrentamos hoy, es muy importante destacar que no comporta la amenaza únicamente un actor como es el autodenominado Estado Islámico. Es este un actor que es parte de la amenaza, pero no el único. Hoy la amenaza la conforma también una organización terrorista como Al-Qaeda, que ha sido debilitada en la última década de manera considerable, ha sufrido reveses muy significativos gracias a elementos coercitivos muy interesantes, muy útiles, entre ellos la campaña de drones, pero a pesar de esos reveses, Al-Qaeda no ha sido diezmada por completo. Al-Qaeda todavía sigue activo y conviene no subestimar la existencia de una organización terrorista como Al-Qaeda. Así pues, es otro actor que hay que tener en cuenta, pero tenemos actores también como son las organizaciones afiliadas a la propia Al-Qaeda en diferentes regiones del planeta, o también afiliadas al Estado Islámico, y que gradualmente han ido pasando su afinidad de una a otra de las organizaciones. Me refiero a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Shabaab, Al-Qaeda en la península arábiga, Muyayo, es decir, una serie de organizaciones de especie de filiales territoriales que prestan sus servicios, su fidelidad a este tipo de organizaciones centrales superiores, y que también son actores que actúan de una manera independiente a pesar de esa vinculación con algunas de las figuras jerárquicas de las dos organizaciones superiores. Hay un cuarto nivel, una cuarta dimensión, que es la que conforman actores que han podido estar vinculados a algunas de estas organizaciones, pero que ya no mantienen vinculación, pero sí están inspirados en ellas. Y hemos visto a lo largo de los últimos años algunos actores con estas características. El caso de algunos de los terroristas de París encaja en este perfil, porque al contrario de lo que señalaron los medios de comunicación en los días posteriores a los atentados, no se ha podido establecer la vinculación o la autoría de Al-Qaeda, a pesar de que algunos de ellos, en concreto uno de ellos, sí había mantenido relación en el pasado con Al-Qaeda en la península arábiga. Por lo tanto, un tipo de atentado o los atentados que vimos en París, no solamente el de Charlie Hebdo, sino también el del supermercado judío, fueron llevados a cabo por actores que no se han podido vincular a organizaciones terroristas, y sin embargo hemos visto la dimensión y el impacto que han tenido. En el caso de los atentados de Túnez tampoco se ha podido determinar, a pesar de que se ha especulado con la vinculación del responsable de esos atentados con algún grupo terrorista en Libia en concreto. Así pues, es importante tener ese carácter multiforme, esa diversidad, esa multiplicidad de estructuras que definen la amenaza, para poder tener en cuenta el tipo de respuesta, porque, insisto, no nos estamos enfrentando única y exclusivamente a un actor, a pesar de que, sin duda alguna, a lo largo del último año, uno de ellos, el Estado Islámico, ha adquirido unas dimensiones enormes en lo que se refiere a la amenaza terrorista. Otro rasgo característico es la dimensión endógena y exógena de la amenaza. Este tipo de terrorismo tiene una dimensión tanto interna como externa. Hoy en día, cuando tenemos que definir estrategias de respuesta frente a este terrorismo, tenemos que tener presente que nuestros instrumentos deben abarcar tanto la esfera interna como la externa. No solamente comportan una amenaza para nosotros individuos radicalizados que están siendo detenidos en las sucesivas operaciones policiales en nuestro país porque llevan a cabo adiestramiento o radicalización de individuos, sino también una
una dimensión externa en tanto en cuanto algunos de estos individuos están conectados y vinculados con redes en el exterior, en concreto en Siria y en Irak, pero también en algunos casos, hasta años muy recientes, en zonas también del Sahel o con grupos activos en Libia, en Túnez, en Argelia e incluso en Marruecos. Por lo tanto, tenemos un claro desdoblamiento, una doble dimensión, tanto endógena como exógena, que nos obliga a poner en marcha instrumentos que cubran muy bien esas dos dimensiones. Y este sí es también un aspecto característico que añade complejidad a la respuesta frente a este tipo de terrorismo. Es además un terrorismo que, a diferencia de otras expresiones, está desarrollándose en regiones que pueden considerarse fallidas. A diferencia de ese concepto estados fallidos, podemos hablar, creo que es más apropiado, ya no solo de estados fallidos, sino de regiones fallidas en las cuales, debido a ese carácter desestructurado y a esas carencias y a esos déficits tan significativos en las estructuras gubernamentales, pueden prosperar con una mayor facilidad. Y este es un rasgo que también añade complejidad al tipo de respuesta y al fenómeno al que nos estamos enfrentando. En este sentido, es bastante informativo comprender cómo un grupo terrorista como el Estado Islámico ha adquirido esa dimensión que le ha constituido en un actor muy significativo y muy peculiar. Sin duda alguna, uno de sus rasgos distintivos es el control del territorio, a pesar de que hay que matizar. Ha habido grupos terroristas que en el pasado también han podido ejercer significativo control del territorio. Sin embargo, las proporciones en las cuales el Estado Islámico es capaz de controlar partes de Siria, partes de Irak, lo colocan en una dimensión diferente, lo colocan en un ámbito que algunos académicos definen como de grupos multisistémicos o organizaciones híbridas, es decir, organizaciones que son algo más que grupos terroristas tal y como los veníamos entendiendo, organizaciones que no solamente utilizan tácticas puramente terroristas, sino también otro tipo de tácticas militares más propias de la guerrilla, que además complementan con otro tipo de actividades en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito ideológico también. De manera que ese marco de actuación multisistémico, complementado con esa capacidad, ese potencial de adquisición de recursos económicos, pero también de despliegue de fuerza que les lleva a un control del territorio significativo, le ubica a este actor en concreto en un ámbito diferente, lo que puede denominarse como una organización híbrida, insisto, por esa multiplicidad de actuaciones entre las que se incluye también un manejo de los medios de comunicación y de las redes sociales y de la propaganda espectacular. Sin embargo, ya adelanto también desde el punto de vista de la respuesta, aunque es muy necesario tener en cuenta precisamente esas aptitudes, esa capacidad que despliegan en el ámbito de los medios de comunicación, podemos tener presente que también nos ofrece ventajas. El hecho de que hagan un uso tan profuso de las redes también plantea una serie de ventajas desde la respuesta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchos de estos terroristas hacen tal uso de las redes que es relativamente sencillo hacer un acopio muy considerable de pruebas judicializables a partir de ese seguimiento, de ese rastreo, de su rastro en las redes sociales y en los medios de comunicación. De manera que hay que tener muy en cuenta que también podemos encontrar ventanas de oportunidad en bazas significativas de este tipo de grupos terroristas y en concreto del denominado Estado Islámico. Me referiré al ámbito propagandístico, que es una de las partes fundamentales, ya adelanto también, de la estrategia antiterrorista, como es la acción comunicativa. Uno de los flancos más débiles de las estrategias antiterroristas en el ámbito no solamente europeo, sino también en países como Estados Unidos y Canadá, a pesar de que hay diferencias considerables entre unos marcos y otros marcos. Estas son, como digo, algunas de las características que definen el carácter distintivo de este tipo de terrorismo.
Y a estos rasgos característicos hay que añadir también, para poder evaluar y considerar respuestas estratégicas, una serie de factores explicativos que nos explican por qué es muy necesaria una estrategia de respuesta no solamente inmediata, sino en el medio y en el largo plazo. Me refiero al hecho de que España es hoy blanco de esta violencia, es un objetivo preferente, pero va a continuar siéndolo en el futuro. Ustedes conocen que objetivamente vamos a seguir siéndolo porque desde el punto de vista de la propaganda terrorista, de la propaganda yihadista, España es identificada como Al-Ándalus y por tanto hay una reivindicación territorial sobre nuestra nación que va a persistir en el tiempo, de manera que ese factor objetivo va a permanecer, del mismo modo que sigue alentando en la propaganda yihadista la identificación de España como blanco de la violencia terrorista. Otro factor que nos identifica o que nos lleva a ser blanco de la violencia es la presencia de una comunidad musulmana en nuestro país también significativa. Y es muy importante matizar que, por supuesto, esto no significa demonizar en modo alguno al conjunto de la comunidad musulmana, pero lo que no se puede ignorar es que, evidentemente, el terrorista va a intentar captar, reclutar adeptos de un marco determinado, de una comunidad de referencia determinada, de una comunidad de referencia con la que comparte una ideología, del mismo modo que el terrorismo nacionalista de ETA tenía como comunidad de referencia a la comunidad nacionalista. Por lo tanto, es evidente que a medida que además nuestra comunidad musulmana crece, también aumenta el número de objetivos vulnerables de ser atraídos. Tenemos que identificar que además ahora nos encontramos con que ya no solamente tenemos unas primeras generaciones que se van a convertir en segundas, a diferencia de otros países como Francia, que ya tienen diferentes niveles, sino que tenemos también en ámbitos de nuestro territorio ciudadanos españoles, nacionales, que son musulmanes. Y aquí el caso de Ceuta y Melilla requiere una atención especial y, si tenemos tiempo, merece la pena, desde luego, ocuparse de esta cuestión, porque algunas de las respuestas en el ámbito ya no penal, sino administrativo, que se pueden contemplar para determinados actores radicales en el ámbito yihadista, no tienen sentido con nacionales del propio país que profesan otro tipo de religión. O sea que el caso de Ceuta y Melilla, desde luego, merece atención especial. Otro factor explicativo que nos permite explicar por qué España va a continuar siendo blanco es el tipo de respuesta que nuestro país está dando, no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito externo también. La presencia española, la presencia de tropas españolas en el exterior a lo largo de los últimos años, de la última década, en diferentes ámbitos, es también un elemento que contribuye a reforzar la propaganda yihadista al identificar a España como país infiel, que además ha colaborado en determinados ámbitos, como fueron en el pasado Irak, como fue también Kosovo y como es en estos momentos de nuevo Irak, o Afganistán ha sido hasta hace muy poco. Por lo tanto, este es un factor también que contribuye a la identificación de España como objetivo del terrorismo yihadista. Además de esas reivindicaciones históricas a las que me he referido también, las actuaciones policiales, los instrumentos coercitivos que se emplean, evidentemente son absolutamente necesarios, pero este mismo tipo de respuesta lo que hace es reforzar la propaganda yihadista, es decir, reforzar los agravios. Frente a las detenciones se genera un sentimiento de agravio y de venganza que es evidente, como se evidencia en la documentación que se incauta a este tipo de activistas. Lógicamente no se puede dejar de perseguir al malo, pero también hay que ser conscientes de que este es uno de los elementos fundamentales para poder autojustificar conductas puramente criminales, y por ello habrá que tener muy en cuenta la importancia de la acción comunicativa para poder fortalecer la respuesta policial, que es absolutamente necesaria y determinante, y a mi modo de ver la más importante en la respuesta frente a este tipo de terrorismo.
Hay algún otro tipo de factores muy vinculados a estos que he señalado, que dejo para el debate por no ocupar demasiado tiempo en estos aspectos, porque sí me quería ocupar de esa distinción entre riesgos y amenazas, que me parece muy importante. Uno de los factores explicativos uno de esos factores explicativos es precisamente la expansión del islamismo radical. En nuestro país estamos asistiendo a la expansión de un ideario, de una ideología que constituye una interpretación fundamentalista del Islam, que se conoce como islamismo radical, que se está expandiendo en nuestra sociedad. Hoy, afortunadamente, todavía no tenemos unos niveles de lo que se ha denominado como apartismo, es decir, la creación de sociedades dentro de la propia sociedad que se rigen por unos determinados valores políticos y culturales diferenciados a aquellos que ampara la Constitución, sino más bien al amparo de esa Sharia o ley islámica, pero hay otras sociedades europeas muy próximas como Reino Unido, donde ese apartismo es ya una realidad muy evidente y muy considerable en determinadas urbes. En nuestro país simplemente es incipiente este apartismo, pero desde luego alarmante, porque hay indicadores tempranos ya muy alarmantes del deseo de consolidar esa suerte de sociedad dentro de la sociedad, regidas por unos valores que, como digo, son antagónicos con los valores constitucionales y que desde luego lo que persiguen es la creación de otro sistema muy diferente al que se rige por nuestra Constitución. Y a veces no se aprecia la relevancia de la importancia de ese expansionismo. A veces el decisor político fija como sus objetivos prioritarios la amenaza, es decir, la violencia materializada en atentados terroristas, pero no percibe muchas veces la relevancia de esa radicalización, también llamada cognitiva, es decir, la radicalización de las ideas y del pensamiento que precede a la radicalización violenta. Y este es un ámbito enormemente delicado, sobre el que creo es muy oportuno discutir, a pesar de lo delicado que es, porque precisamente aquí es donde creo nos jugamos mucho. Hay una renuencia por parte de las sociedades europeas, de la propia Unión Europea, a incidir en la radicalización cognitiva, porque se considera que sería ir demasiado lejos, pero desde luego hay experiencias, como el caso de Canadá, que sí han distinguido muy clarísimamente y han marcado como muy importante ese pensamiento radical y como un objetivo necesario para las estrategias antiterroristas. Y aquí, como digo, hay una zona gris muy importante sobre la que conviene reflexionar, porque desde luego hay que tener muy vigente derechos y libertades fundamentales, hay que tener muy vigente también y muy clara la necesidad de respetar la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión no puede ser ilimitada. Y hay que tener muy en cuenta que hay idearios radicales y no democráticos que son algunos de ellos idearios radicales admisibles en un sistema democrático, pero desde luego en su origen están idearios que devienen en ideas radicales y no democráticas, que van a ser las que faciliten el salto cualitativo a la radicalización violenta. Fíjese, por ejemplo, en que cada vez que hay un atentado terrorista en Europa o en cualquier otro lugar, los medios de comunicación, dirigentes políticos y líderes sociales también se echan las manos a la cabeza alarmados porque no se ha hecho nada. Recuerden, por ejemplo, a los últimos atentados. Recuerden un tipo de terrorismo como el de Breivik también, con un nivel de letalidad brutal. La reacción incidía en por qué no se había hecho nada. Y la respuesta es, no se ha hecho nada porque todavía no estamos considerando necesario abarcar el combate de las ideas en una gran medida. Es decir, porque estamos ignorando la radicalización cognitiva, porque se considera que las ideas no delinquen. Sin embargo, estamos viendo que esas ideas devienen en un momento determinado en el componente, en el catalizador fundamental para que haya violencia. Es decir, esa ideología radical es el elemento absolutamente necesario para que haya violencia y por lo tanto es importante incidir en ese elemento, incidir en el riesgo antes que esperar a que se desarrolle la amenaza. Por lo tanto, creo que es muy importante debatir
cuál ha de ser la respuesta en esa zona, como digo, gris, en esa nebulosa entre las ideas y los actos, porque desde luego hay una delgada línea muy fina en algunos casos, pero desde luego no podemos obviar que es un ámbito en el que tenemos que incidir y de manera adecuada para evitar también fenómenos de radicalización violenta, para evitar que sea demasiado tarde nuestra reacción. Hoy en día en nuestro país tenemos actores que están contribuyendo a esa expansión del islamismo radical. Son asociaciones legales en nuestro país como Tabligh, Corriente Salafista, Justicia y Caridad, Hizb ut-Tahrir, asociaciones que mantienen un ideario radical, pero que se considera no propugnan de manera explícita la utilización de la violencia. Y de nuevo vemos aquí el antagonismo entre dos niveles diferentes, el de los actos violentos y el de las ideas. Sin embargo, se considera, y hay evidencia desde luego como se materializa a través de las diferentes investigaciones policiales, hay evidencia de que estas organizaciones pueden servir de correa de transmisión, en lugar de actuar de muro de contención de la radicalización, porque son organizaciones que tienen una influencia sobre las comunidades de referencia. En algunas ocasiones ocurre que actúan como correa de transmisión, es decir, son precisamente el canal, el instrumento a través del cual la radicalización de las ideas, el aceptar una serie y asumir una serie de idearios extremistas les lleva en última instancia también a unos determinados actos violentos. Y por lo tanto es muy oportuno también diseñar mecanismos de respuesta frente a estas asociaciones, algo que es complicado por los factores que estamos analizando, pero que desde luego no podemos obviar, centrándonos exclusivamente en una parte de la amenaza, como es el estadio último, el de la materialización de la violencia. Insisto, por tanto, en que ahí tenemos un desafío. En otros países de nuestro entorno el debate es mucho más intenso. Hace una semana, por ejemplo, en Reino Unido de nuevo se ha reavivado el debate sobre esta cuestión a propósito de la consideración de una nueva revisión de la estrategia frente a la radicalización de Reino Unido, que va a ser evaluada de nuevo, y ha habido un debate intenso sobre si se debía ilegalizar una parte de Hizb ut-Tahrir por el tipo de planteamientos que defienden. Hay opiniones enfrentadas al respecto. Hay quienes sostienen que mandar sacar de la legalidad a este tipo de asociaciones resulta contraproducente, mientras hay quienes sostienen que lo que se está amparando de esa manera bajo el cobijo de la libertad de expresión es la expansión de un discurso que incita al odio, que enaltece la violencia. Y esto es algo enormemente relevante, porque ciertamente una parte significativa de ese discurso incurre sin duda alguna en la incitación al odio, en delitos recogidos en nuestro Código Penal, como la incitación al odio, como digo, o el enaltecimiento del terrorismo, incluso humillación a las víctimas del terrorismo. Este es uno de los desafíos, insisto, fundamentales en el que me temo no estamos incidiendo lo suficiente. Después de estos tres niveles, estos tres puntos de la presentación, me ocupo ya de unas conclusiones. Algunas de ellas ya las he avanzado para concluir los próximos 3-4 minutos y ceder la palabra ya a Alessandro Orsini. Después de esta descripción de estos rasgos característicos, de los factores que explican por qué España va a seguir siendo blanco de la violencia, y también de incidir en la importancia distintiva entre riesgos y amenazas y la obligación de ocuparnos de los riesgos antes de que devengan en amenazas, creo que podemos llegar a una serie de conclusiones respecto a este tipo de amenaza y las respuestas estratégicas que podemos adoptar frente a ellas. Se ha puesto muy de moda incidir en que, debido a la naturaleza, a los rasgos de este fenómeno, algunos de los cuales he descrito, es muy necesaria una respuesta multifacética o, como digo, un término que se ha puesto muy de moda, una respuesta integral. Ciertamente es necesaria una respuesta integral, una respuesta que no se limite únicamente a uno de los ámbitos, como es el policial o es el judicial, sino que incida en otros estratos, como es el político, donde es fundamental, en la medida de lo posible, un consenso, siempre y cuando, y aquí es importante la matización, sea un consenso sobre
un marco estratégico adecuado. A veces se valora mucho más la fotografía del consenso sin valorar realmente sobre cuáles son los contenidos de ese consenso. En ningún sentido tiene consensuar instrumentos que no son eficaces, por mucho que se publiciten ese consenso y se intente valorar positivamente la respuesta consensuada frente al terrorismo. Una respuesta consensuada al terrorismo, para que sea verdaderamente eficaz, debe serlo en torno a unos contenidos y unos marcos y unos instrumentos adecuados. Por lo tanto, ciertamente sí es necesaria una respuesta integral, una respuesta multifacética que insista que utilice instrumentos de todos estos ámbitos, pero hay que ir más allá de la teoría. Como les decía, se ha puesto muy de moda incidir en esta cuestión. De hecho, nuestro propio gobierno cambió la estrategia contra el terrorismo internacional aprobada en la pasada legislatura, y la única modificación, o una de las pocas modificaciones que hizo, se refería precisamente a el cambio, a la denominación de esta estrategia contra el terrorismo internacional como una estrategia integral. La cuestión es que, además de aprobar estrategias, hay que aplicarlas, y ese es verdaderamente el desafío y la obligación de los Estados. Y aquí es donde hay una de las conclusiones, podemos destacar una de las conclusiones fundamentales. La Unión Europea insiste constantemente en el desarrollo y necesidad de una estrategia global frente al terrorismo. Pero fíjense cómo se está equivocando el debate, en el sentido de que ya los Estados miembros están obligados a desarrollar estrategias nacionales. Nuestro propio país ha desarrollado, como digo, una estrategia contra el terrorismo internacional, ahora llamada además integral, y dentro de esta estrategia contra el terrorismo internacional un plan frente a la radicalización. Pero el problema no es diseñarla, insisto, el problema es que hay que aplicarla. Y ahí es donde tenemos un retraso muy significativo y un déficit muy considerable, porque hay unas inercias y hay una falta de voluntad política muy significativa, porque estamos hablando de una política pública enormemente compleja. Fíjense que a veces en la elaboración y diseño de las políticas públicas, de las políticas antiterroristas, no se adopta la filosofía que se adopta para la elaboración de otras políticas públicas. Y la política antiterrorista es una política pública que requiere, por lo tanto, un diseño, que requiere una evaluación y un estudio previo antes de ese diseño, que requiere una aplicación e implementación, que requiere en una fase posterior una evaluación, y que después de la evaluación requiere una revisión. Es decir, una serie de fases absolutamente necesarias en cualquier política pública que, sin embargo, estamos ignorando en una política tan importante como la política antiterrorista. Y es ahí donde tenemos un déficit muy considerable, porque nos limitamos al diseño de estrategias antiterroristas y limitamos de manera muy considerable la aplicación, porque, como ustedes mismos han visto a lo largo de esta sesión, es compleja, es una respuesta que requiere incidir en numerosos ámbitos, que requiere, por ejemplo, una visión, una perspectiva global, que requiere la coordinación de diferentes ministerios, no únicamente un ministerio como el de Interior o el de Justicia, sino muchos otros ministerios, que requiere, por ejemplo, en el ámbito de la radicalización, la coordinación de los 3 niveles de la administración: el nacional, el autonómico y el local. Fíjense en todo este tipo de dificultades, y de todo ello se deduce que es muy importante que haya un organigrama adecuado para que esa coordinación y esa implementación se lleve a cabo de manera eficaz. Por tanto, ese es uno de los déficits. Voy a ir concluyendo ya, porque creo que estoy ya en los 20 minutos. Simplemente con un par de ideas, y posteriormente, si lo creen oportunos, incido más en estas cuestiones que he adelantado. Como parte de la estrategia es fundamental la pedagogía, la acción comunicativa, a la que en alguna medida me he referido anteriormente. Es muy importante tener presente que el terrorismo es una amenaza que va a pervivir en el tiempo, que nuestra ambición debe ser el diseño de estrategias en el medio plazo, en el corto, medio y largo plazo. Estrategias que incluyan elementos coercitivos, elementos persuasivos, elementos defensivos, elementos propagandísticos también, es decir, diferentes instrumentos contraterroristas, insisto también, como he dicho a lo largo de la presentación, no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito externo, y por supuesto instrumentos diplomáticos que son fundamentales.
Y entre todos ellos tenemos que incidir también en el liderazgo político, en la movilización social y en la concienciación en el hecho de que esta es una amenaza que va a pervivir. Es una amenaza que va a pervivir y debemos aprender a vivir con este tipo de amenaza y debemos aprender a ser sociedades militantes, sociedades que sepan reaccionar frente al terrorismo, que sean resistentes, que no se vean condicionadas de manera negativa tal y como pretende el terrorista en su conducta a través del terror, sino que respondan de una manera que limite los efectos que el terrorismo pretende generar. El académico ya fallecido Paul Wilkinson, asesor de Margaret Thatcher en los años 80, decía que uno de los factores diferenciales entre el terrorista y las sociedades que sufren el terrorismo es el carácter militante de unos y de otros. Es decir, las sociedades no suelen ser sociedades militantes, no suelen ser sociedades comprometidas frente al terror. El terrorista suele ser un fanático que precisamente por su impulso fanático lleva hasta el extremo su compromiso absolutista y por lo tanto le lleva a una militancia que constituye un elemento de fortaleza. Y las sociedades no siempre son sociedades militantes. Nuestro país sí ha sido en algún momento histórico, en algún periodo histórico, una sociedad militante cuando contó con el liderazgo político del presidente Aznar, que supo impulsar instrumentos muy importantes frente al terrorismo de ETA y entre ellos también supo impulsar una movilización ciudadana que permitió hablar de una respuesta militante que limitó considerablemente los efectos del terrorismo de ETA. Esa es una enseñanza que creo puede ser también muy pertinente frente a una amenaza que, insisto, va a perdurar en el tiempo, no vamos a ser capaces de erradicarla en el corto plazo y vamos a tener que limitarnos a contenerla, pero la forma en la que lo hagamos determinará que los efectos de ese terrorismo sean más o menos desestabilizadores para todos nosotros. Muchas gracias.